manantiales de esperanza que refrescan tu alma. Con nosotros, el pastor Wilson Sánchez. Bendiciones en este nuevo día. Le damos gracias a Dios, Padre de la Gloria, porque sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. En este día quiero hacer una oración porque yo sé que allí donde tú estás, tú por medio de este testimonio vas a aprender muchas cosas y que Dios va a traer esa paz y va a traer esa liberación que muchos hijos de Dios necesitan. Amado Dios, Padre de la Gloria, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, bendigo, Señor, a los hermanos que están allí conectados, Señor, a los que van a ver este audio, Señor, este manantial, y declaramos, Padre de la Gloria, que este hermoso testimonio, Señor, de vida nos hará entender que sí hay un mundo espiritual y que ese mundo espiritual, Señor, está influenciando, Señor, en muchos hogares, en muchas vidas, pero hoy, Señor, vamos a aprender a desactivar toda obra de maldad. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendigo allí cada oyente en Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis amados, quiero iniciar con esta frase. Tú eres la luz del mundo y no puedes permitir que las tinieblas apaguen lo que Dios ha puesto en ti. Bueno, mis amados, hoy quiero hacerles una invitación aquí a mi hermano Efraín para que nos cuente su testimonio de vida, un hombre que su testimonio nos va a contar cómo fue que Dios obró en la vida de él y cómo salió del mundo de la brujería. Y en este momento le vamos a dar paso a nuestro hermano Efraín. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Amén, pastor, gracias por la invitación. Saludamos aquí a toda la audiencia que va a ver este video, bien sea que lo vea en vivo, que lo vea diferido nuevamente. Sabemos que va a ser un video de bendición porque le va a abrir la luz, le va a abrir los ojos a las personas que no creen este tema del mundo espiritual, sobre todo a la iglesia. La palabra dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y es desconocido para muchas personas dentro de la iglesia que realmente tenemos una lucha espiritual, no es con las personas, sino que es espiritual. Y sé que este testimonio le va a ser de bendición para que ustedes puedan reconocer la realidad de este mundo espiritual. Quiero comenzar con una palabra que está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice: porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nosotros vivimos en un mundo paralelo. El mundo natural en el que vivimos es un mundo paralelo al mundo espiritual. Esto es una copia del original. El original, de donde nace todo, de donde sale todo, es el mundo espiritual. Mi testimonio comienza alrededor de la edad de los 8 años, que tengo más memoria, ¿no? Porque desde que soy pequeño, desde que tengo uso de razón, crecí en una familia que practicaba espiritismo. Yo soy de Venezuela y desde pequeño mis familias practicaban el espiritismo y la brujería. A un punto llegaron hasta el santerismo también. A la edad de los 8 años más o menos, que tengo memoria, ellos me llevaron a un lugar en Venezuela. A las personas de Venezuela que nos ven o que nos vayan a ver nuevamente, sabrán que en Venezuela hay un lugar que se llama la Montaña del Sorte, en Yaracuy. Ese lugar, la Montaña del Sorte, es donde llevan a preparar a los brujos, donde van a hacer las brujerías de más alto nivel que hacen en Venezuela y a nivel mundial. Hay demonios, potestades de alto rango en aquel lugar. A la edad de los 8 años me llevaron, sin mi consentimiento obviamente, porque yo ni sabía qué yo hacía, yo simplemente seguía las instrucciones, lo que mi padre me hacía. Y por Perdón, es triste, hermano Efraín, cuando uno ve que los papás se involucran con estos temas de brujería, de santería, y también este testimonio es para uno poder que los papás entiendan de que cuando hacen todo este tipo de cosas están entregando a sus hijos muchas veces inconscientemente a demonios, ¿no? Sí, claro. Mis padres, por desconocimiento, creyendo que esa religión o la brujería, el santerismo era lo correcto, ellos me estaban presentando a los demonios, porque eso fue lo que ellos hicieron. Ellos a los 8 años me llevaron a la Montaña del Sorte, me colocaron en una piedra y encima de esa piedra hicieron una cantidad de ritos con los brujos alrededor, prendiendo velas, fumando tabaco y lanzando licor sobre mi cuerpo. Eso era un pacto de presentación que ellos estaban haciendo. Por eso es importante lo que usted dice, pastor, porque los padres por desconocimiento
creen que le están haciendo un bien a sus hijos, pero resulta que le están entregando a sus hijos a los demonios. Entonces, a eso debemos allí, hermano, que estos testimonios nos enseñan de que muchos padres de familia están haciendo cosas equivocadas, cosas aún en esos manantiales hemos hablado, cuando muchos papás inconscientemente van a la iglesia tradicional y consagran a sus hijos a diferentes santos. Entonces, en este día queremos ver cómo opera el enemigo, y aún aquí en la montaña del Sorte vemos que hay cuerpos, hombres y mujeres que le llaman materias, creo que le llaman materias, donde ellos prestan sus cuerpos para que estos espíritus inmundos tomen posesión en ellos y hacer todo tipo de cosas. Y tengo entendido que en la montaña del Sorte también va gente importante, gente también acaudalada a buscar ayudas espirituales. Sí, pastor, allá en la montaña del Sorte es el lugar donde se hacen los pactos de mayor nivel, de mayor rango. Presidentes, políticos, gente reconocida va a esos lugares a hacer pactos con el diablo, y pues ese es el hábitat donde ellos se mueven. Usted mencionaba hace un rato sobre el tema de la materia. Yo, a medida que fui creciendo, iba viendo pues obviamente todas estas actividades espirituales, porque mis padres en nuestra casa tenían un altar espiritual y ellos todos los fines de semana hacían los ritos, y yo podía ver cómo un demonio tomaba posesión de un cuerpo, y el cuerpo de la persona se transformaba. La materia, que era la persona que en aquel tiempo yo conocí, que recibía el demonio, era una persona delgada, muy delgada, por ahí de unos 45 kilos. Y esa persona, cuando el demonio entraba en el cuerpo, dependiendo del demonio, esa persona tomaba el cuerpo del demonio. O sea, era una persona delgada y su cuerpo se ponía grueso, se ponía como el de un hombre. Era algo sorprendente. Y durante todo este tiempo mis hermanos fueron más cercanos al tema de los ritos. Yo estaba siempre presente, pero los mismos demonios nunca me dejaban participar de lleno en la actividad. O sea, yo estaba en la actividad en un lado, yo podía ver todo, pero cuando se trataba de ascender de jerarquía dentro de la brujería o de los actos, los rituales que se hacían, mis hermanos tenían las capacidades dadas por los demonios para que ellos pudieran ser materia, para que ellos pudieran recibir demonios, o para que ellos pudieran hacer ciertas cosas. Pero cuando mis padres me presentaban a mí al demonio y le decían, mira, yo quiero que Efraín también haga esto, los demonios no me rechazaban, los demonios no me dejaban. No sé qué le decían. Hoy día entiendo que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos reservados, apartados desde el vientre de nuestra madre, y por eso es que, aunque yo no era cristiano, que yo no sabía nada de Jesucristo, los demonios sí sabían que en mí había una luz que era la luz de Cristo, que ya estaba en mí, estaba marcada por la palabra. Y por eso yo nunca fui materia para recibir un demonio, pero siempre vi cómo mis hermanos fueron poseídos por demonios, y pues los engañaban. Iba mucha gente a consultar, a hacer amarres de mujeres, más que todo, y muchas mujeres a hacerle amarres a hombres, y hombres a mujeres también. Y es muy importante que sepan que cuando tú tienes una pareja, el cristiano, ¿no? Por eso es que es muy importante seguir los principios. La Biblia dice: no te unas a yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Si tú como creyente te unes a una persona que no es cristiana, la Biblia dice que tú eres un hijo de luz, y es doloroso lo que voy a decir, pero es la verdad. La Biblia dice que ellos son hijos de las tinieblas. Toda persona que no tiene a Cristo en su vida está caminando con el diablo, está caminando con Satanás, influenciado por él. Entonces, si tú te unes a esa persona, tú vas a empezar a caminar, en vez de caminar en luz, vas a empezar a caminar con demonios, porque esas personas son portadoras de demonios. Todas las personas que no tienen a Cristo son portadoras de demonios. Y hay personas que piensan que eso es inofensivo, que no tiene ninguna consecuencia, pero vemos que sí, en el mundo espiritual sí va a tener graves problemas. Pero antes de seguir adelante, me gustaría saber, cuando desde muy pequeño, dice que a los 8 años, más o menos, hasta qué tiempo duró allí con su familia y todo ese tipo de cosas, cómo eso para llegar a conocer el Evangelio, porque también es importante hablar acerca de que el Evangelio, la persona tiene que arrepentirse de lo que está haciendo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Sí, amén, pastor. Yo tuve, pues desde que tengo uso de razón, estuve en los caminos del espiritismo, porque fue lo que mis padres me enseñaban. Hasta la edad de los 18, 19 años estuve yo con ellos. Pero después que yo salgo de mi casa, pues obviamente yo sigo practicando la brujería.
ya no iba yo a ningún brujo porque supuestamente yo tenía unos hermanos o unos santos que ellos me habían asignado que eran los que me cuidaban. Entonces yo tenía que tener altares en los lugares donde yo estaba con las imágenes de esas personas y yo tenía que hacerle ofrendas a ellos con velas, con cigarrillos, con bebidas, con licores, dependiendo del demonio. Porque lo que de hecho aquí en los manantiales que hemos hecho, hemos hablado que cada color, cada vela tiene un significado, ¿no? Sí, claro, en el mundo espiritual se maneja de forma legal. Antes nosotros los cristianos somos como muy desordenados muchas veces para las cosas de Dios, pero en el mundo espiritual los demonios en todo se rigen por una ley y todo es ordenado. Los demonios no son desordenados para hacer sus cosas. Ellos tienen colores de acuerdo a cada demonio, ellos tienen un color de vela. Entonces si tú le vas a prender una vela a la corte militar, al negro Felipe de las tres potencias es el negro Felipe, el indio Boquecuro y María Leonza. Entonces, si tú le prendes una vela al negro Felipe, que es la corte militar, la vela que tú le prendes a él tiene que ser verde. Sí. Y la bebida que le tienes que poner a él es un whisky, porque es lo que el demonio pide y lo consume. Cuando la materia recibe el demonio de ese espíritu, la persona que está al lado de ellos, que son los ayudantes, tienen que tenerle la botella de whisky, tienen que tener el cigarrillo prendido, porque apenas el tabaco. Sí, pero es dependiendo. Si es el negro Felipe, no fuma tabaco. Él fuma el cigarrillo, porque es un militar, supuestamente un militar. Entonces, tienes que tener el cigarrillo y tienes que tenerle el licor servido. Cuando el demonio se incorpora en el cuerpo de la persona y toma posesión, como el negro Felipe, le ponen una capa de militar, le ponen cuestiones de jerarquía de militares, porque es que lo disfrazan. Eso es otra cosa. Sí. Cada demonio, cada demonio tiene que tener un disfraz. Entonces, si es la corte militar, tiene que haber un uniforme militar, sí. Y ahí le colocan el uniforme militar y le dan lo que él bebe. Y el espíritu, el demonio. Y algo que resaltar mucho acerca de eso, muchas veces dentro de la iglesia cristiana, dentro de las congregaciones se ve mucho desorden en cuanto a las cosas espirituales. Y vemos que aún lo que se estaba moviendo, lo que tú estabas practicando, veamos que o se entiende que hay una orden para cada cosa, una vela, cada prenda, cada color, cada cosa tiene que estar bien ubicado para poder hacer esos ritos. Sí, claro, ahí nada puede estar. De hecho, eso tiene más o menos 1 hora, 2 horas de preparación, donde preparan el altar, porque ya los demonios previamente le han dicho a las materias cuáles son los demonios que se van a manifestar. Entonces, de acuerdo a los demonios que ellos saben que se van a manifestar, que van a poseer los cuerpos, ya ellos tienen los uniformes o la ropa de todas esas personas. Bueno, resulta que yo a los 18 años salgo de mi casa y yo obviamente continúo practicando la brujería. Yo tenía altares en mi casa, altares pequeños, y yo hacía ofrendas, que fue lo que a mí me enseñaron. Fue a la edad de los 27 años cuando un día yo estoy sentado frente a una computadora y en esa computadora, que no era mía, había una carpeta que decía música cristiana. Yo me senté a escuchar música mundana, lo que yo escuchaba, pero me llamó la atención una carpeta que decía música cristiana. Resulta que cuando yo ingreso en esa carpeta, música cristiana, algo llama mi atención y yo digo, bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que escuchan estos cristianos. Fue lo que yo dije. Y coloco una canción, recuerdo que era una adoración de un hombre que decía, ¿dónde estaría yo si no me hubiese alcanzado? No recuerdo el nombre del autor, pero así decía la canción, ¿dónde estaría yo si no me hubiera alcanzado? Y cuando yo empiezo a escuchar esa canción, empiezo a sentir una presencia en mí diferente a lo que yo anteriormente había sentido, que no era demoníaca obviamente, y esa presencia que me empieza a invadir, me empieza a llenar la mente de los recuerdos de todo lo malo que yo había estado haciendo. Y fue la primera vez que yo escuché el Espíritu Santo cuando empezó a hablarme y a hablarme acerca del infierno, de a dónde iba a parar yo, porque es lo que decía la canción, a dónde iba a parar. O sea, se puede decir que tuviste un encuentro personal con el Espíritu Santo. Nadie le predicó a Cristo. A mí nadie me predicó de Cristo. Yo tuve un encuentro personal con Jesús, con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que dice la palabra en Juan 14, que es el que muestra el pecado, me mostró mi pecado, me mostró mi condición y en fracciones de segundo me mostró y me enseñó. No sé cómo explicarlo porque en el mundo espiritual hay cosas que tú no hayas cómo explicarlo, simplemente se entiende. Yo entendí sin haber nunca escuchado que es infierno, nada de esto.
yo entendí que había un infierno y entendí que el camino que yo estaba llevando y que ese altar que yo tenía ahí al frente mío me estaba conduciendo a ese lugar. Y de repente caí de rodillas y empecé a llorar y empecé a pedirle perdón a Dios por todo lo que yo había hecho. Ese fue mi primer encuentro con el Señor. Luego que yo me levanté de allí, yo sentí que yo tenía que botar todo eso. Yo estaba lleno de collares, yo me paré después de haberle perdido. Eso como que talismanes, contra. Sí, collares con colores. Por eso es que a veces las madres le colocan mucho a los niños esas pulseritas de colores rojos. La azabache. Eso es como la azabache. Eso es brujería. Eso lo utilizan para la brujería. Yo tenía collares de azabache en los tobillos y en el cuello. Tenía 7 collares. Eran 7 collares porque eran los 7 demonios que a mí supuestamente me cuidaban. Yo me levanto de allí después de haberle pedido perdón a Dios, que duró un rato llorando y pidiéndole perdón a Dios. Me levanto, rompo los collares. Y fíjate que la Biblia dice que eso es lo que uno tiene que hacer, y yo no sabía. Pero la Biblia dice que todas esas cosas pertenecientes a la brujería, a la hechicería, no es que se tienen que botar solamente. La Biblia dice en Deuteronomio que tienes que romperlo, que tienes que quebrar con esas cosas. Pero eso fue la información que yo recibí sin saber. Y era el mismo Espíritu Santo guiándome sin yo ni siquiera conocerlo a Él. Gloria a Dios. Sí. Y me guió a cómo tenía que hacer las cosas. Y yo recogí todo, lo partí, lo rompí, lo dejé en pedazos, lo metí en una bolsa de basura, lo boté. El domingo siguiente comencé a ir a la iglesia. Obviamente ahí cuando hicieron el llamado, yo pasé y yo acepté al Señor. Pero es que yo había aceptado al Señor ya el día que tuve el encuentro con el Señor. O sea, se puede decir que lo que tú experimentaste en tu interior cuando vas al servicio el domingo es donde ya en esa nube de testigos es cuando ya aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Amén, sí, así fue. Yo literalmente, obviamente yo estaba esperando que ese pastor hiciera esa llamada, y apenas ese pastor hizo el llamado salí corriendo, pero ya yo había tenido un encuentro con el Señor. Simplemente que ahí lo hice fue evidente, formal delante de todas las personas. Y pues obviamente después cuando yo comienzo a caminar con el Señor, porque ya después que el Señor te abre los ojos y te muestra todo este tipo de cosas, aún siguen habiendo ataduras, demonios que te persiguen. Y que, perdón, aquí te interrumpa, que esa es la otra cara del cristianismo, que muchas personas piensan que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y que ya eso ya, que para qué hablamos del diablo, que para qué hacemos de guerra espiritual, que para qué hacemos cosas, que porque ya Cristo pagó todo. Entonces me gustaría, ¿qué opinas? Tú que estuviste en ese mundo, ¿qué opinas? Sí, claro, yo reconocí a Cristo y obviamente la palabra dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Sin embargo, hay demonios que todavía están reclamando por cosas que tú hiciste, por pactos y por cuestiones. Los demonios siguen reclamando tu alma y esos demonios te siguen persiguiendo y siguen teniendo de cierta forma control o no dominio, pero sí influencia sobre la vida de la persona. Y ahí es donde la persona que viene, que Dios saca de este mundo, o puertas espirituales abiertas. Sí, puertas espirituales abiertas. Ahí es donde la persona que sale de este tipo de mundo como el que yo salí necesitan tener liberación, necesitan tener un proceso de liberación y de restauración. ¿Por qué liberación? Porque nosotros en la liberación tú aprendes que tú tienes que comenzar a renunciar. Yo en la liberación comencé a renunciar sobre todos esos pactos que yo hice, sobre todos esos velones que yo prendí, sobre las veces que yo iba a los cementerios, porque los demonios me pedían que yo los días de Semana Santa tenía que ir a los cementerios a buscar una tumba de cualquier persona. Ellos me guiaron y yo prendía una vela y hacía una ofrenda. Entonces yo tenía que comenzar a renunciar voluntariamente sobre todas esas prácticas que ya el Señor me había dado la salvación, pero yo tenía que renunciar porque, digamos, sobre todas esas cosas. Digamos, como en mi experiencia como pastor, he podido ver que cuando una persona está poseída, uno puede hacer la liberación y inmediatamente el demonio se va. Pero ya cuando somos cristianos, es donde nosotros, lo que tú estás diciendo, voluntariamente, Señor, yo quiero renunciar a esto, a aquello, las puertas que se abren espiritualmente. Porque muchos cristianos dicen, no, yo ya acepté a Cristo como Señor y Salvador y ya quedó todo eso ahí ya cancelado. Y vemos que hay muchos espíritus que todavía siguen reclamando esas acciones o esos pecados o esas puertas que fueron abiertas. Amén. Sí, pastor, así es. Es importante que todas las personas, como decía hace rato, que Dios saque de este mundo, tengan el proceso de liberación y renuncien a todo ese tipo de cosas. Y en esos procesos de liberación muchas veces personas vomitan. Yo recuerdo que yo vomité cosas que yo tenía, porque cuando tú haces estos pactos con estos demonios, y cuando estás en este mundo, ellos te mandan también no solamente a hacerte baños físicos,
fuera, sino que ellos te mandan a ingerir cosas. Y cuando tú haces esas liberaciones, esos amarras, esas cosas espirituales que hay dentro de la persona, tienes que botarlas, tienes que expulsarlas. Entonces, por eso es muy importante tener eso en cuenta. Otra cosa muy importante es, pastor, pues bueno, ya las personas que ya tienen un poco de información acerca de este tipo de cosas, es importante también que sepan. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, no, es que el diablo ya no tiene poder, ya yo soy cristiano y ya no pasa nada. No, yo te voy a decir una cosa, sí, Jesús venció a Satanás en la cruz, eso es una realidad. La palabra dice en Colosenses que el acto de los decretos fue consumido en la cruz, todo lo que era contrario a nosotros fue consumido en la cruz. Pero la Biblia también dice, no ignoréis la maquinación del enemigo. ¿Y por qué es que el diablo hoy en día está haciendo tantas cosas con los mismos cristianos? Porque los cristianos están ignorando las maquinaciones de Satanás. Satanás es un ángel caído que todavía tiene poder sobre la tierra. Jesús lo venció, pero él sigue teniendo influencia. Recordemos que cuando en el libro de Lucas 4:6, cuando Satanás se le presenta a Jesús, él le dice, adórame, le pide adoración. Y Jesús le dice que no, y él dice, adórame, que todos los reinos del mundo te daré porque a mí me fueron entregados. Yo siempre he dicho, yo creo que esta es la única vez donde Satanás no dice mentira. Él es el padre de mentiras, pero yo creo que esta fue la única vez en la Biblia que él no ha dicho una mentira. Él dijo una verdad. Él tiene potestad, él tiene poder. Y por eso lo que vemos a nivel mundial, la pobreza, la ruina, la escasez, la miseria, que muchos países, naciones, gobiernos, ciudades practican la brujería, y por eso es que hay maldiciones y la gente le atribuye que en dónde está Dios. Sí, la gente, mucha gente, hay esta pregunta que mucha gente que se hace, dice, si Dios es bueno y Dios es real, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Es una pregunta que todo el mundo se ha hecho. Pues la realidad es que inicialmente el mundo fue entregado a Adán. Cuando tú lees el libro de Génesis, dice la Biblia que Dios le entregó el dominio a Adán. Adán tenía el dominio para señorear, para gobernar, para legislar la tierra. Pero cuando Adán peca, Adán le entrega el dominio a Satanás. Y eso es lo que Satanás le dice a Jesús cuando lo está tentando. Mira, el dominio se me fue entregado. Yo tengo el dominio de todo. Y Jesús no le dice, estás mintiendo, Satanás. Eso es mentira, tú no tienes el dominio. Jesús no dice nada. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que es verdad. Satanás tiene el dominio sobre la tierra. Ahora, nosotros tenemos un Dios que está por encima de él y que nos da la autoridad sobre todos esos demonios. Pero el punto es que no podemos menospreciar lo que dice la palabra, las artimañas del enemigo. Porque por despreciar las artimañas del enemigo es que Satanás está haciendo lo que está haciendo. Se está aprovechando. Se está aprovechando. Dice el libro, o sea, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Lo mismo sigue pasando. No, y miren que algo que yo enseñaba acá, muchos, en ese pasaje bíblico que dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, no dice porque dejaron de ayunar, porque dejaron de estudiar la palabra, sino porque desconocen las artimañas del enemigo. Y también vemos en estos días está leyendo un manantial acerca de las 7 potencias africanas, pero también me gustaría que nos hablara más acerca de las 3 potencias venezolanas, porque pensaría yo, y de pronto me corrige, yo creía que el 80% o el 90% del pueblo venezolano adoran estas potencias venezolanas. Sí, en la cultura de Venezuela, en la mayoría de los estados está la presencia de las 3 potencias. En algunos lugares está más arraigado que otros, pero en todo Venezuela está arraigada esa. Eso también trae consecuencias y maldiciones. Sí, por eso es que Venezuela está como está, porque pues no vamos a hablar de temas políticos, pero la raíz del problema de Venezuela es espiritual. Lo que está pasando en Venezuela es espiritual. Y si tú te pones a ver, todos esos países que están en pobreza, que están en decadencia, son países que están siendo dominados por entidades demoníacas. Venezuela, aunque Dios ha hablado a través de muchos profetas y sabemos que Venezuela va a salir de todo eso. Amén. Y que el Señor nos va a librar, sí, va a librar el pueblo de Venezuela de todas esas cosas. Pero si tú te pones a ver, ves a África, ves a Haití, ves todos esos países, ¿y qué mundo denominador ves tú en todos estos países? Lo mismo, ves la brujería, ves la santería. ¿Por qué? Porque Dios aborrece eso en el pueblo, Dios desecha eso en los pueblos. Cuando los pueblos se vuelven a la idolatría, es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Sí. Mientras el pueblo de Israel estaba con Dios, ellos eran bendecidos, ellos eran prosperados. Pero cuando ellos se apartaban de Dios y comenzaban a adorar imágenes, comenzaban a idolatrar, ahí es donde venía la maldición para la tierra. Entonces, ya teniendo esto como base,
también es importante que sepamos cómo una persona o cómo las personas pueden ser libres de este gobierno satánico. Y no estamos hablando de las personas inconversas, estamos hablando de los creyentes. ¿Por qué digo que no estamos hablando de las personas inconversas? Porque una persona inconversa lo primero que necesita hacer es aceptar y reconocer a Jesucristo en su vida, ¿verdad? Pero muchos cristianos que están caminando ya con el Señor aún no saben cómo salir de estas potestades. Pues hace rato lo decimos, tienen que tener un proceso de liberación donde las personas renuncien a todos esos pactos, a todas esas velas que ellos prendieron, porque aunque las velas se apagaron en el mundo físico, las velas están prendidas en el mundo espiritual. Entonces ellos tienen que renunciar para que esas velas sean apagadas. Esos altares que en el mundo físico ellos colocaron, que quizás lo derrumbaron, pero en el mundo espiritual todavía están esos altares. Entonces, están legales, exactamente. Entonces una persona cristiana tiene que renunciar a todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es más real que el mundo físico y todo viene del mundo espiritual. Inclusive para nosotros los cristianos, las bendiciones, la palabra dice que nuestras bendiciones están con Cristo Jesús. ¿En dónde? En el cielo, en los lugares celestiales. Entonces, para nosotros verlas materializadas en el mundo físico, esas bendiciones tienen que bajar, tienen que descender. Y nosotros, ¿cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la búsqueda, es que esas bendiciones descienden y llegan a nuestras vidas. Pero esas bendiciones vienen desde allá, no vienen de aquí. Y para las personas que son inconversas, hay tres cosas que les quiero compartir. Número uno, el arrepentimiento. Hechos 3:19 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Lo número uno que tú tienes que hacer, si tú no conoces del Señor y estás siendo perseguido por demonios, estás viviendo experiencias espirituales con demonios, lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte. Porque lo primero que tú tienes que hacer es arreglar tu situación con Dios. La Biblia dice que la persona sin Cristo está separada de la gloria de Dios, está destituida de la gloria de Dios. Entonces tú tienes que reconciliarte con Dios. Entonces la reconciliación se hace primeramente a través del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer, mira, Padre, reconozco que hice esto, reconozco, confesarle, porque a Dios no se le puede mentir. A Dios hay que reconocer todo lo que se haya hecho. Lo número 2 es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Dice Colosenses 1:13, declara que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. ¿Pero por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces la persona que está en tinieblas y quiere venir a la luz, el proceso para pasar de aquí a aquí es por medio de Jesucristo. Entonces te tienes que arrepentir de tu pecado, tienes que reconocer a Jesucristo. Y lo número 3 dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a su deseo engañoso. Entonces, arrepentimiento, reconocer a Jesús y apártate, despójate de todo lo viejo. Porque si tú vienes a Cristo y continúas practicando lo viejo, no vas a seguir siendo o títere del diablo. Exactamente, vas a ser un instrumento de Satanás. Te puedes arrepentir y puedes reconocer a Jesús, pero si sigues teniendo prácticas de lo que hacías anteriormente, entonces no vas a poder ser libre completamente. Y en ese mundo espiritual que tú viviste, ¿tú qué consejo le darías a los cristianos tibios? Porque hay gente que quizás dice, no, como yo no practiqué brujería y estuve en ese mundo, entonces yo puedo estar tibio. Sí, no, pues que a veces, hablando del mundo espiritual. Sí, claro, la gente se engaña porque la gente piensa que la gente normalmente, o el cristiano, ha jerarquizado el pecado, le pone jerarquía. Este pecado es más grande. Si tú tienes la brujería, eso es más fuerte que yo lo que hacía era decir mentira. Yo más nada, yo ya me arrepentí y yo lo que hacía era decir mentira. Pues déjame decirte, hermano, si tienes este pensamiento. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hay un lugar reservado en el infierno para los mentirosos. Sí. Para los mentirosos. Entonces, todo lo que vaya con... O sea, en el mundo espiritual no hay pecados pequeños, medianos o grandes. No, el pecado es pecado. Y no hay jerarquía, como te decía hace rato el pastor, las personas son los que han jerarquizado el pecado, le han puesto jerarquía al pecado, pero el pecado no tiene jerarquía. Una mentira, de hecho la Biblia dice que el que aborrece a su hermano ya está pecando. Es culpable de homicidio. O
sea que si tú pones aquí en la tierra una persona que tiene rencor hacia una persona y una persona que le quita la vida a la otra, nosotros juzgamos y decimos, esta persona es peor porque le quitó la vida a esta persona. Pero la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es culpable de homicidio. Sí, o aquí mucha gente hace la comparación, no, pero si el guerrillero mató, asesinó, secuestró, entonces él se merece el infierno y quizás yo di una mentira y no me merezco el infierno. Pues déjeme decirte que el infierno está lleno de gente mentirosa. El infierno está lleno de gente mentirosa. Tremendo. No hay en el mundo espiritual, y por eso es que cuando una persona va a hacer guerra espiritual o va a orar por una persona, tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener una vida en santidad, tiene que tener una vida en comunión con Dios, porque en la Biblia vemos ejemplos como personas supuestamente cristianos quisieron hacer lo mismo que hacían los apóstoles, echar fuera demonios, y resulta que esos demonios se le vinieron encima. Una oportunidad, un demonio le dijo a una persona, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pedro, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual se sabe quién es quién. En el mundo espiritual hay jerarquías y los demonios saben en qué nivel estás. Amén. Y de acuerdo al nivel en que tú estás, ellos se someten. Y cuando Satanás ve que el demonio que te asignó, porque así como la Biblia dice que tenemos ángeles que Dios nos asigna para cuidarnos en la tierra, los custodios, así mismo Satanás desde el infierno a los hijos de Dios y a los que están caminando en el propósito le asignan. Y por eso es que muchos cristianos dicen, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa? ¿Por qué? Porque usted tiene puertas espirituales abiertas y el mundo espiritual se maneja de una forma legal. Y cada vez que usted abre una puerta por un pecado, usted le está dando acceso, usted, no Dios ni Satanás, usted le está dando acceso al demonio a que se acerque en su vida y haga lo que él quiera hacer. Sí, porque mucha gente pelean con Dios, otros le echan la culpa al diablo y no saben que muchas veces las situaciones que pasamos o las que estamos viviendo, los causantes somos nosotros mismos. Amén, así es. Entonces, son temas que esto hay mucha tela por cortar, sí, es un tema amplio, profundo, y de todas maneras me gustaría ir en el tema de su familia, sus papás, sus hermanos por ahí, ¿cómo están ellos? Mi familia hasta este momento, y lo que yo tengo entendido, ellos siguen practicando la brujería. En mi familia yo soy la única persona cristiana. ¿Qué he hecho yo o qué hago yo? Lloro por ellos, porque yo no puedo hacer más nada. Porque cuando yo en su momento les quise hablar a ellos no están viendo al Efraín nuevo, ellos están viendo al Efraín viejo, al que practicaba también brujería, al que hacía esto, hacía aquello. Y la misma palabra dice, Jesús lo dijo, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces lo más sano que podemos hacer nosotros, aparte de dar un buen testimonio a nuestra familia, es orar por ellos y pedirle a Dios que le envíe personas que le hablen y que a ellos les pueda dar la misma oportunidad que le dio a uno, porque así como Dios me dio la oportunidad a mí de sacarme de la brujería y sacarme de todo este mundo, así Dios le da oportunidad a las personas. La Biblia dice que Él nos amó primero. No, y que ahí vemos también que hay esas raíces son fuertes, ¿no? O sea, y ya creo que tus papás son personas mayores, vemos que esas raíces, esas enseñanzas que ellos tienen, su cultura, pues vemos que ahí es donde el único que puede orar es Dios, ¿no? Sí, claro. El único que puede hacer un cambio es Dios en la vida de ellos. Ahí no hay forma de que suceda otra cosa, porque como tú dices, pastor, ellos tienen muchos años ya metidos en eso y pues la misericordia de Dios es lo único que los puede alcanzar y darle la oportunidad que ellos puedan reconocer a Jesús en sus vidas y saber que hay una vida eterna, porque una de las cosas que el diablo te engaña es que no hay ninguna vida eterna, que tú te mueres y que ya no pasa nada. Resulta que no. Por eso Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. La Biblia está hablando de un lugar de perdición. Hay religiones, denominaciones que enseñan que el infierno no existe, que el infierno no es real, pero ese versículo y de hecho ministerios, ¿no? Pastores. Sí, hay gente enseñando que el infierno no existe, pero ese versículo tan conocido, o si lo mencionan, la gente se les va de la iglesia. Sí, pero es una realidad, es una oportunidad, o varias oportunidades me han pasado de gente que me dicen que el infierno que no es mensaje de la gracia, que el infierno, hablar del infierno no es mensaje de la gracia. Yo digo, pues déjame decirte algo, la persona que más habló del infierno en la Biblia fue Jesús. Sí. Y la razón principal por la que Dios envió a su Hijo, que está ahí en Juan 3:16, es para que ninguno se pierda.
¿Por qué? Porque sí existe un infierno, sí existe un lugar de perdición, y precisamente para que nosotros no vayamos a ese lugar fue que el Padre entregó a su Hijo para pagar por nuestros pecados, para que el día que nosotros partamos esta tierra no vayamos a ese lugar. Pero el diablo tiene engañado a muchas iglesias, a muchos pastores y a muchas personas con el tema del infierno, pero es una realidad, hermano. Pero bueno. Y bueno, hermano Efraín, ya por último, yo sé que Dios tiene cosas muy grandes para su vida, y de aquí para adelante, ¿qué espera en Dios y qué anhela de acercar las cosas de Dios? Bueno, pastor, el llamado mío es el evangelismo, y mi pasión es el evangelismo. Pues mis deseos y mis planes de aquí en adelante son seguir sirviéndole al Señor, seguir compartiendo el mensaje del evangelio, llevar esa semilla de la palabra a aquellas personas que necesitan. Estamos en una sociedad hoy en día donde hay mucha necesidad espiritual, y la gente, precisamente por esa necesidad y por no haber quien, dice Romano, no hay quien les predique. Entonces, por no haber quien les predique, es que ellos están yendo a los brujos, están yendo al santero, están yendo al que les lean las cartas, cuando no saben que en Cristo lo pueden conseguir todo. Entonces, pues para la gloria de Dios, el ministerio que el Señor me ha llamado, el ministerio de evangelismo, y la visión que tengo es expandir esta palabra, expandir el mensaje, el testimonio, para que las personas sepan todo este tipo de cosas, y hablarle de Cristo a la gente. Amén. Y decirle que Cristo está a la puerta. Amén. Entonces, mis amados hermanos, un testimonio de verdad, que un hombre que, como dice la palabra del Señor, salió de las tinieblas a la luz, un hombre que le quiere servir a Dios con amor, con ahínco, con fuerza, con poder. Y yo sé, hermano Efraín, que Dios lo va a usar grandemente, poderosamente, porque sé que tiene conocimiento, y yo sé que también Dios le da esa unción para que pueda contrarrestar la hora de maldad. Entonces, gracias, hermano Efraín. Vamos a hacer una oración corta por tu vida, y yo sé que Dios lo va a bendecir grandemente. Amén. Entonces, allí los que están conectados, bendigamos la vida de este varón, y en el nombre de Jesús, yo sé que él va a ser un instrumento en las manos de Dios para deshacer todas las obras de las tinieblas. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos los hermanos que están allí conectados, Señor. Bendíceles, prospérales, Señor. Aún oramos por aquellas personas que están atadas a la brujería, a la hechicería, Señor, a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy como pastor, bendigo la vida de este siervo, Padre amado. Ayúdalo, Señor, fortalézcalo, Señor. Y yo sé que tú tienes cosas grandes para él en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Iglesia, quiero dejarles una reflexión en este día, y es: no podemos dejar de creer en cuentos que muchas veces la gente anda diciendo por ahí, y no es así. Bendiciones, Shalom Alejem, la paz de Dios esté contigo. Bendiciones. Bendiciones.